con la sesión número 4, donde vamos a estar revisando lo que es la lubricación, ¿sí? Específicamente la lubricación en rodamiento. Que vamos a ver el día de hoy, función del lubricante y viscosidad, películas, lubricantes y factor capa, muy importante para comprobar qué viscosidad debo tener en mi lubricante, ¿sí? Grasas versus aceite, cuál es la diferencia, propiedades de la grasa y la selección de una grasa, llenado de lubricante y lubricación basada en el tiempo, cálculo de la frecuencia de relubricación y lubricación basada en condición, compatibilidad de lubricantes y método de lubricación con aceite, ¿sí? Bueno, antes de empezar, les he querido mostrar esta estadística que nos refiere, ¿no es cierto?, de un fabricante como es SKF, las probabilidades de fallo en los rodamientos. ¿Y por qué les he colocado esta imagen? Porque justamente, ¿sí? Verificar la cantidad de porcentaje que tenemos de fallo con respecto a la lubricación. Por ejemplo, 20% lubricación inadecuada, 15% lubricación insuficiente, 20% lubricación degradado, ¿sí? 20% en lo que es contaminación sólida en el lubricante, 5% contaminación con agua del lubricante, ¿sí? Estos son todos los porcentajes que hace referencia a la lubricación, ¿no es cierto? Si sumamos, tenemos 80% de la probabilidad de fallas del rodamiento con lo que respecta al lubricante, ¿sí? Por eso la importancia que deben ustedes darles al tema para poder minimizar perdón, maxificar la vida útil de mi rodamiento, ¿no es cierto? El 80% es relacionado al lubricante. Bueno, 5% fallas de montaje, 5% daños colaterales, un 10% de la selección inadecuada del rodamiento y el 1% por falla de materiales de producción. Eso es para que ustedes lo conozcan. ¿Qué prácticas de lubricación tiene actualmente? No sé si estas imágenes les parece característicos, ¿sí? Por lo general, aquí vemos una excesiva lubricación y prácticamente no hay un plan adecuado para una lubricación a través de la grasa, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has visto algo parecido? Sí, entonces aquí, este es un motor, ¿no es cierto? Donde no es porque mientras más grasa yo le ingrese al rodamiento, mejor va a ser los trabajos. No, eso es un concepto muy erróneo. Al contrario, yo le estoy produciendo vibraciones, con esto produce temperaturas, incluso llega hasta los bobinados del estator que me va a producir algún tipo de falla eléctrica. Sí, entonces es totalmente perjudicial. Entonces se tiene definido por cálculo la cantidad que yo deba colocar y las frecuencias correctas de lubricación. Eso es lo que vamos a revisar. Además de eso, ¿no es cierto? Tendrá en cuenta la cantidad y frecuencia es que es lo recomendado, dependiendo del tipo, tamaño del rodamiento, ¿sí? Pero además de esto, también es una parte muy importante, la viscosidad. En la grasa, tanto la grasa como el aceite, son lubricantes. Son, no, tienen bueno, no las mismas, pero lo que es la base principal de estos lubricantes es del aceite, ¿no es cierto? Que muchas de las veces es mineral, que son refinadas del petróleo. Y la diferencia, la única diferencia de la grasa con respecto al lubricante es el espesante que se coloca, ¿sí? Entonces, eso es la única diferencia y lo vamos a estar revisando. Se tienen los lubricantes correctos en nuestros equipos, en nuestros rodamientos. Por ejemplo, se está usando una grasa de litio EP2
para sus motores eléctricos. Por ejemplo, si se usa, que es la más usada, es más, sí, es la que más nosotros tenemos, pero esta grasa de litio EP2 lleva azufre y fósforo, que me va a producir, ¿no es cierto?, efectos, una sulfatación en los bobinados. ¿No? Entonces, esa es la característica y por eso es la que debemos tener, debemos investigar, debemos aplicar el lubricante correcto. ¿Qué factores debo tener para la selección de la grasa correcta, del lubricante correcto? El aceite base, los aditivos, los despesantes y la viscosidad del aceite básico o de base en la grasa, ¿sí? Em, ¿Qué es la lubricación? Una película lubricante, según el tipo, el contacto de fricción, ¿sí? Entonces, tenemos un contacto puntual, que es en el elemento rodante, ¿no es cierto?, de esférica. Este elemento rodante y la superficie de la pista se deforman elásticamente para la carga aplicada e incrementan la superficie de contacto. Tras la carga aplicada en este punto de contacto donde se minimiza, ¿no es cierto?, los contactos, alcanza una presión de 500 psi y el aceite se convierte en sólido. Entonces, eso debemos tener como consideración. Y si se requiere incrementar el espesor, ¿sí?, esta película elastohidrodinámica, eh, en 2 veces, ¿sí?, debemos incrementar la viscosidad en 4 veces más, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros debemos tener. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la lubricación en rodamientos? Pues justamente es esta película, elastohidrodinámica, que debe tener, ¿no es cierto?, tanto en el pista inferior como la pista superior, sí, una película entre 0,5 y 1,5 micrones para que ejerza, para que me evite el contacto metal con metal. Y de ahí la importancia, como vimos el día de ayer, de verificar las tolerancias dimensionales con respecto al montaje. ¿Sí? Entonces, todo va unido, encadenado para poder tener la funcionalidad de los rodamientos en perfectas condiciones. Bueno, también tenemos este tipo de, de rodamiento o contacto deslizante. En este caso, en lo que son exactamente cojinetes, ¿no es cierto? Que su contacto en este caso es superficial y el espesor varía en función de la velocidad, viscosidad y carga. En este caso vamos a tener una película hidrodinámica con espesores entre 5 y 200 micrones para que ejerza su trabajo, para que no eh, tenga la lubricación correcta en toda la superficie. Entonces, a bajas velocidades, arranques y paros, la película lubricante es delgada. ¿Sí? Al raíz que, dependiendo de la velocidad, alcanza su velocidad nominal, ya vamos a ir obteniendo esta película hidrodinámica adecuada. Las partículas contaminantes y humedad degradan la película lubricante, degradan la base, ¿no es cierto? El aceite base, disminuye sus características como la más importante, la viscosidad, y con eso también va a reducir también el tamaño, el espesor de la película. Aplicaciones en cojinetes, contactos de pistón, camisa, ejes deslizantes, arandelas, etc. Bueno, aquí tenemos regímenes de lubricación según la curva de Strybeck, ¿no es cierto? Que me indica, dependiendo del parámetro del parámetro de servicio, que es la viscosidad por la velocidad, dividido por la carga, ¿sí? El coeficiente de fricción que nosotros vamos a tener y, por supuesto, dependiendo de este parámetro, vamos a tener lubricación al límite, ¿sí?, que básicamente es el espesor de la película que nosotros lo vamos a aplicar, una lubricación mixta y una lubricación hidrodinámica. Entonces, eso
lo debemos, es básicamente esta H, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rugosidad de la superficie, por más acabado fino que tengamos en los elementos, vamos a tener esta cierta rugosidad, ¿sí? Y esto es característico para implementar estos tipos de lubricaciones, tanto límite, mixta como hidrodinámica, ¿sí? En el medio eh, de las superficies vamos a tener nuestra película lubricante, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos obtener. Fundamentos de la lubricación aplicada. Como definición y textualmente, es la ciencia que se encarga de la reducción de la fricción mediante la aplicación de un material para mejorar la suavidad de movimiento de una superficie con respecto a la otra, ¿sí? Vamos a reducir la fricción y con eso, por supuesto, vamos a reducir el desgaste y todos los parámetros que produce este tipo de inconvenientes. Es una sustancia viscosa que colocada entre dos piezas móviles forma una capa que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas presiones, temperaturas y presiones. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Cuál es los fundamentos o la composición química de estos lubricantes? Sí, como lo vimos, tiene un aceite base entre 95% y 99,5%, que es exactamente de la extracción del crudo de petróleo. Cabe mencionar que esta extracción sacamos varios componentes, como es el gas natural, como es la gasolina, queroseno, diésel, y aquí tenemos nuestro principal producto, aceites y lubricantes, que es la base de todos los lubricantes, llámese de aceite, llámese grasas, ¿sí? Es la base de estos lubricantes. Claro, también tenemos diésel pesado, asfaltos, etcétera, todos los productos del petróleo. Además de este aceite base, le colocamos un aditivo que tenemos entre el 0,5 y el 5%, dependiendo de las aplicaciones, necesidades que nosotros lo podamos aplicar, ¿sí? La suma de los dos, obtenemos el lubricante adecuado, el lubricante requerido para la aplicación correspondiente, ¿sí? La viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un lubricante para fluir bajo unas mismas condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de resistencia. Parte fundamental, es más, si nosotros aplicamos una técnica predictiva como es el análisis de aceite o el análisis de lubricante, debemos comprobar qué viscosidad tiene para que ejerza su trabajo correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes índices de viscosidad y cómo fluye dependiendo, ¿no es cierto?, de su característica, ¿sí? Entonces, a mayor viscosidad, mayor va a ser la fluidez que tenga, ¿sí? Entonces, eso es característico. Y para que ustedes tengan una referencia, tenemos lubricantes industriales y lubricantes automotrices. Los industriales, por lo general, utilizamos a través de la norma ISO, ¿sí? Entonces, tenemos ISO VG2, 3, 5, etcétera, ¿no es cierto? Como características, tiene una viscosidad cinemática a los 40 grados centígrados, ¿sí? Que se mide en centistocks. Por ejemplo, el 46, que es uno que se utiliza en componentes hidrodinámicos, donde su viscosidad cinemática es 46, pero los límites de viscosidad varían entre 41,4 y 50,6. Entonces, eso debemos comprobar, verificar, y es más, eso con cálculos que vamos a estar realizando posteriormente para saber cuál es la viscosidad adecuada para nuestros rodamientos. Y para conocimiento, sí,
Los automotrices tienen un grado, por lo general se aplica un grado de viscosidad en SAE, ¿no es cierto? 0W, 5W, etcétera. Y con sus viscosidades a baja temperatura y viscosidades a alta temperatura. Tanto la cinemática a 100 grados, ¿sí? En centígrados, la cinemática a 100 grados máximo, mínimo, y todos los datos característicos de los aceites correspondientes a la parte automotriz. El índice de viscosidad también es importante que ustedes lo sepan, que también es una característica, es un número adimensional. No tenemos, eh, no tenemos este número nos da una característica de la variación de la viscosidad con respecto a la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un índice de viscosidad muy alto, mayores a 140, ¿no es cierto? Es un número adimensional. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues simplemente si yo tengo, ¿no es cierto? Yo hago el análisis en un rango de temperatura que, por ejemplo, puede ser entre 20 grados centígrados y 70 grados centígrados. Vamos a hacer el análisis correspondiente de un índice de viscosidad muy alta. Y simplemente en 20 grados centígrados lo extendemos hacia la recta, ¿no es cierto?, del índice de viscosidad de 140 y el 70 también lo vamos a extender. ¿Qué es lo que obtenemos? Una variación, ¿no es cierto?, de un límite de variación de la viscosidad, un rango de variación de la viscosidad pequeño, digamos, ya. Hablemos en esos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que vean la diferencia con respecto a un índice de viscosidad bajo, menores a 100, ¿sí? En los mismos rangos de temperatura, ¿no es cierto?, entre 20 grados y 70 grados centígrados, voy a tener la siguiente variación de la viscosidad. ¿Sí? Entonces, ya se pueden dar cuenta ustedes que el rango de variación de la viscosidad es más amplio, ¿no es cierto? Y esas son las diferencias para poder nosotros tener una visión, ¿no es cierto? Mientras más alto es el índice de viscosidad, mejores características del aceite vamos a tener, ¿sí? Por esta condición. Vamos a tener más estable esta variación de la viscosidad, que una vez más ya saben que es lo más importante en lo que respecta al trabajo de este lubricante. Funciones del lubricante: controlar la fricción, separar las superficies de movimiento, controlar el desgaste, reduce el efecto de los mecanismos de desgaste, controlar la corrosión, protege las superficies de sustancias corrosivas, controlar la temperatura, absorbe y transfiere el calor, controlar la contaminación, transporta partículas y otros contaminantes a los filtros o separadores, transmitir la potencia. En fluidos hidráulicos transfiere la fuerza y movimiento, por ejemplo, en unidades oleohidráulicas, donde la función principal de este aceite hidráulico es el transmitir esta potencia, ¿no es cierto? Tipos de lubricantes, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Tenemos los líquidos, que son los aceites, tenemos los semisólidos, como son las grasas, y tenemos los sólidos, que son lubricantes sólidos, ¿no es cierto? Además de esto, la base, ¿no es cierto? El aceite base, nosotros podemos tener en lo que es minerales, justamente el derivado del petróleo. Y como característica principal de estos aceites minerales es el tamaño de sus moléculas, ¿sí? No tienen la uniformidad y por lo tanto esto me da una condición de la película también,
de la calidad del espesor de la película, ¿sí? Entonces tiene menores características. ¿Por qué? Porque justamente la película va a estar soportando solamente en ciertas moléculas todo ese trabajo que va a realizar. Mientras tanto que los sintéticos ya es un aceite, es un lubricante, ¿sí? Que ha sido inventado, diseñado, descubierto por los laboratorios. Sí, es fabricado por los laboratorios. Sí, entonces, como es fabricado a mis necesidades, ya las moléculas son partículas iguales, ¿sí? Y con esto, pues, tiene mejores características que las anteriores. Profesor, si tiene mejores características, ¿por qué en la mayoría de las veces utilizamos aceites minerales? Sí, justamente uno de los problemas, uno de los inconvenientes justamente es el costo, ¿sí? Es el costo y es por eso eh, que utilizamos los minerales todavía. ¿Sí? Bueno, aceites básicos minerales, ¿no es cierto? Tienen una cadena hidrocarburífera, donde tenemos los enlaces correspondientes, ¿sí? Tenemos moléculas más comunes, enlaces dobles, eh, tenemos parafinas ramificadas, técnicas y aromáticas, y son todos los enlaces químicos que nosotros podemos tener. ¿Para qué lo vamos a ver? Para ver las moléculas comunes del aceite mineral. Por ejemplo, tenemos las propiedades, el porcentaje de parafínicos, tenemos entre un 45 y 60% contenidos de mi aceite base y un 15 al 25% son los natémnicos, ¿sí? El porcentaje de los natémnicos es de un 20 al 30% y lo que es 65-75% en lo que corresponde a la composición química de todos mis aceites bases. El porcentaje de ceras es entre 1 y 10% y lo que es trazas en los técnicos. El índice de viscosidad, si recordarán, mientras más alto es el índice de viscosidad, mejor es el aceite base. En este caso, ¿cuál es el mejor? Los parafínicos, ¿no es cierto? Que tienen entre 90 y 105 de índice de viscosidad. Y los napténicos están entre el 30 y 70%. El punto de congelación, ¿sí? Congelación por ceras y lo que es menor congelación por viscosidad. El punto de inflamación mayor que el napténico y menor que el parafínico en el caso anterior. Solvencia de los aditivos, que nos mejora las características químicas, físico-químicas de mi aceite, ¿sí? Pobre al regular y lo que son los napténicos son buenas. Aplicaciones de los parafínicos, en lo que son aceites básicos minerales, motores, fluidos hidráulicos, turbinas, engranajes, rodamientos, ¿no es cierto? Y es justamente por lo que nosotros estamos haciendo esta comparación, ¿sí? Rodamientos vamos a utilizar. Es recomendable, ¿no es cierto?, utilizar aceite básico mineral parafínicos, ¿sí? Entonces, eso debemos tener en consideración. Y los napténicos, ¿sí? En aplicaciones de motores, de locomotoras, aceites refrigerantes, generadores, compresores reciprocantes, etc. Mientras que los aceites básicos, sintéticos, ¿no es cierto? Como les dije, son creados en laboratorio y, por supuesto, son moléculas diseñadas en laboratorio. Procedemos con un reactor atómico, ¿no es cierto? Una polimerización y con esto ya tenemos una cadena larga, ¿sí? Una mejor acople molecular, ¿sí? Moléculas diseñadas científicamente, moléculas de igual peso molecular, propiedades predecibles. Muchos son mejores que que los minerales. ¿Cuáles son las ventajas de estos lubricantes sintéticos? Mayor punto de inflamación, menor punto de congelación, resistencia al fuego, estabilidad a la oxidación, estabilidad térmica, alto índice de viscosidad, ¿sí? Menor fricción, detergencia natural y mayor resistencia al corte, ¿sí?
Como desventajas, pues el alto costo, la toxicidad, la disposición peligrosa, la compatibilidad con sellos, la estabilidad electrolítica, la incompatibilidad con algunos fluidos. ¿Sí? Entonces, es alguna de las desventajas. ¿Sí? Clasificación de estos aceites básicos según la norma API 1509. ¿Cierto? Tenemos estos aceites básicos, tenemos en 5 grupos, ¿sí? Dependiendo del contenido de azufre, dependiendo de los porcentajes de hidrocarburos saturados, dependiendo de su índice de viscosidad, dependiendo de su clasificación comercial. ¿Sí? Los del grupo 1 son el tipo mineral, que contiene, el contenido de azufre es mayor a 0.03, el porcentaje de hidrocarburos es menor al 90%, el índice de viscosidad es de 0 a 120. El grupo 2, asimismo, es un mineral que tiene menor, en contenido de azufres menores a 0.03, ¿sí? Porcentajes de hidrocarburos saturados mayores al 90%, el índice de viscosidad entre 80 a 120, ¿no es cierto? El grupo 3 ya son semisintéticos. Contenidos de azufre son menores a 0.03 y mayores a 90% del porcentaje de hidrocarburos, ¿sí? Y el índice de viscosidad es mayor a 120. Es una propiedad ya característica para poder decir que este es mejor todavía. Y lo que es la clasificación en el grupo 4 son hidrocarburos sintéticos de finas, ¿no es cierto? Y el grupo 4 son los básicos no incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4. Tipo de películas lubricantes, ¿sí? Por viscosidad del aceite, la viscosidad es lo que me provoca esta separación, esta película, ¿no es cierto? Por viscosidad del aceite tenemos una elasto-hidrodinámica, ¿sí? Y una hidrodinámica a la cual decimos que es una película gruesa y justamente aquí es donde cae eh, justamente las propiedades de lubricación de los rodamientos, ¿sí? ¿A cuánto le llamamos película gruesa? Si recordarán que esta película elasto hidrodinámica estaba entre 0.5 y 1.5 micras del espesor de esta película, ¿sí? A la que le llamamos película gruesa. Por suspensión de sólidos, tenemos los boratos, disulfuro de molibdeno, ¿no es cierto? El grafito y el teflón, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de película lubricante que podemos obtener a través de estos sólidos. Y por compuestos químicos, ¿sí? ¿Cuáles serían estos compuestos químicos? Simplemente los aditivos que nosotros lo implementamos en el aceite base, ¿sí? Tenemos agente de aceitosidad, cresil, fosfato y el ZDDP, ¿no es cierto? Es una película delgada muy escasa. Entonces, y a la final es de alta presión, mientras mayor presión es donde ejerce justamente esta propiedad. Y me impide, me forma la película y me impide el contacto metal con metal. Eso con lo que respecta al aceite base, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo, continuamos. Eso es con lo que respecta al tipo al aceite base de nuestro lubricante. Luego vamos a revisar exactamente cuántos, ¿no es cierto?, aditivos o qué son los aditivos que va a mejorar las propiedades físico-químicas de mi aceite base, ¿sí? ¿Cuál utilizar? ¿Cuál es el recomendable? Eso es lo que vamos a ver
a continuación. ¿Qué es lo que me dice como definición? Son compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o suspendidos como sólidos en el aceite que se agregan a los básicos, a la base, al aceite base, para mejorar sus propiedades de desempeño, ¿sí? Eh, ayudan al básico, al aceite básico, a cumplir con los requerimientos de la maquinaria y pueden estar formulados en el aceite desde, o podemos incrementarle, podemos mejorarle al aceite base desde el 0%, ¿no es cierto?, hasta un 35% como máximo, ¿sí? Entonces, eso debemos tener presente. Y además, los aditivos disueltos no pueden ser removidos por métodos de filtración mecánica tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de estos aditivos? ¿O cómo trabajas a breves rasgos para que ustedes tengan una idea? Pues simplemente, ¿no es cierto? Si tenemos alguna contaminación, por ejemplo, eh, tenemos agua en el aceite, ¿sí? Si colocamos un aditivo que me protege contra esa contaminación, lo que le hace, le envuelve, ¿no es cierto?, esa partícula de agua y esta mezcla, ¿sí?, lo hace más pesada, se van hacia el fondo, ¿sí? Y con esto pues ya me evita que me degrade todo mi aceite correspondiente. Pero vamos perdiendo nuestros aditivos y cada vez que se acciona, cada vez que funcionan estos aditivos, se va perdiendo. ¿Sí? Y eso es también muy recomendable que cada cierto tiempo lo hagamos un análisis correspondiente de aceite para poder aplicar, saber, verificar realmente la condición a las cuales yo lo he dejado diseñado. ¿Sí? Eh, Una clasificación de los aditivos. Tenemos aditivos en el aceite base, ¿sí? Como es el microbial, es un bactericida y un fungicida. Tenemos un interfacial, ¿sí? Un antiespuma, un demulsificante, un dispersante. Tenemos un aditivo químico que es un antioxidante, un detergente y un antiestático y un reólico que es un mejorador del índice de viscosidad, tengo un depresor del punto de fluidez. ¿Sí? Son todos los aditivos que yo puedo incrementar, mejorar las características de mi aceite base. ¿Sí? En lo que respecta a los activos de la superficie de la máquina, ¿sí? Es con lo que respecta a las químicas, aditivos químicos como son los antidesgastes, el de extrema presión, ¿sí? Que es el que utilizamos en cajas reductoras, por ejemplo, ¿sí? Modificador de fricción, en lo que es la superficial, un agente adhesivo, un antiherrumbre, ¿sí? Para proteger de estas condiciones eh, exteriores, ¿sí? Y un anticorrosión. Y lo que es un pasivador de metales. Para mejorar las propiedades existentes en el aceite básico, ¿sí? Podemos suprimir las propiedades indeseables del aceite básico o agrandar nuevas propiedades al aceite básico, ¿sí? Mejoran las características de esta base, del aceite base. Eh, Mecanismos de funcionamiento y la polaridad. Entonces, ¿cómo ejercen su trabajo? ¿Cómo realizan su trabajo? Como les dije, ¿no es cierto? El envolvimiento de partículas, ¿sí? Estas partículas, estos aditivos, son atraídos por la partícula polar y la envuelven, ya sea para suspenderla o desactivarla. ¿Sí? Entonces, cada vez que ejercen este trabajo, pues simplemente estamos perdiendo una cantidad de lo que es ese aditivo, ¿sí? Ejercen su trabajo y se pierde la cantidad, el porcentaje del contenido de aditivos en mi aceite base, ¿sí? Envolvimiento de las partículas para eliminarlos, suspenderlas o desactivarlas.
También me protege en la superficie, para proteger la superficie, la cabeza polar del aditivo, ¿no es cierto? Se fija la superficie de la maquinaria para protegerla del desgaste, la corrosión, la herrumbre, el agua y otros contaminantes que pueda tener en ese momento, ¿cierto? Eso se adhiere a la superficie. Y el emulsificante, ¿sí? La cabeza del aditivo se fija la gota de humedad para formar una emulsión, se unen las dos sustancias y evitar que el agua libre le dañe a la máquina, ¿no es cierto? Le protege contra esa sustancia, eh, esos contaminantes como es una forma acuosa. Y la polaridad, pues, es una atracción natural de las moléculas de los aditivos con otros materiales de distinta polaridad que se encuentran en el aceite. ¿Sí? Entonces, la polaridad química es una propiedad de las moléculas que se presenta en una desigualdad de cargas eléctricas en la misma y con eso podemos nosotros realizar o verificar el trabajo correspondiente a todos estos aditivos, ¿no es cierto? La polaridad. Aditivos más comunes en el mercado, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas cadenas con lo que responde a cada uno de las propiedades. Tenemos un molibdeno, un zinc, tenemos un calcio, ¿no es cierto? Tenemos un fosfato, azufre, oxígeno, un fosfato, carbono y una cadena de hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, todas son componentes principales de lo que es los aditivos. ¿Sí? Entonces, en lo que es el dietosfato de molibdeno, ¿sí? Son antidesgastes modificadores de fricción, ¿sí? Y esta es su estructura molecular. Tenemos un disulfuro de molibdeno, ¿sí? Que también podemos ver, bueno, está movido, eh, ver su estructura molecular. Tenemos un fosfato de zinc, ¿no es cierto? Un ZDTP, que también es un antidesgaste y un antioxidante. Y podemos ver su estructura molecular, ¿no es cierto? Que tiene fosfato, tiene zinc y tiene moléculas de azufre, tiene moléculas de oxígeno y una cadena de hidrocarburos. ¿Sí? Mejoramientos del índice de viscosidad. ¿Sí? Entonces, es es una cadena de hidrocarburos. Tenemos unos ácidos grasos sulfatados, son modificadores de fricción. Tenemos un poliisobuteno, un dispersante. Tenemos un sulfato de calcio, un detergente. ¿Sí? Tenemos pasivadores de metales y tenemos un sulfato de calcio que también funciona como detergente. ¿Sí? Aditivos más comunes en el mercado que lo podemos adicionar sin ningún problema, dependiendo de las condiciones de trabajo que yo necesite. ¿Alguna descripción de los aditivos que podemos encontrar? Los antioxidantes, ¿sí? Los antioxidantes evitan que la molécula de oxidación, ¿cierto? El oxígeno se adhiera a la cadena del lubricante y aceleren su oxidación, ¿no es cierto? Ya sea en el almacenamiento o en su operación, ¿sí? Para evitar eh, justamente este tipo de circunstancias. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar la calidad o el estado de salud de mi aceite? Sí, es justamente a través de pruebas, a través de pruebas de laboratorio que me indican est- est- estos datos, estos datos característicos, ¿no es cierto? Como es la oxidación, como es el agua en el aceite, como es el índice de viscosidad, absolutamente todos esos valores me van a permitir tener una visión de eh, en qué estado de salud está o cuál es la condición de mi aceite característico, ¿no es cierto? Pero la principal y la que nosotros debemos verificar
es justamente la viscosidad, ¿no es cierto? Muy importante. Y eso tenemos que determinar cuál es la mejor viscosidad para un cierto número, cierta aplicación con lo que corresponde a los rodamientos, ¿sí? Vamos a ver un aditivo también que son pasivadores de metales. Aquí, pues vamos a crear capas pasivadoras sobre las superficies o partículas de elementos metálicos no ferrosos, ¿sí? Para eliminar su potencialidad, potencial catalizador ácido en equipos con potencial desgaste. Por ejemplo, la partícula de un cobre, ¿no es cierto?, se vuelve reactiva si tenemos elementos de cobre que se desgastan, ¿no es cierto? Y la manera de desgastarse es justamente enviando esas partículas al aceite lubricante, ¿sí? Y el aditivo reacciona con el cobre para eliminar su potencial catalizador, ¿sí? Entonces ese aditivo, ¿sí? Y lo neutraliza. Pero el rato que decimos se une, pues estamos perdiendo esos aditivos y es por eso también la necesidad de hacer análisis correspondiente para verificar todas sus condiciones físico-químicas. Lo que respecta a los detergentes, ¿sí? No es lavar, es evitar que se ensucie. Se debe mantener suspendidos los residuos de oxidación y los ácidos de la combustión para luego ser retenidos por los filtros. Y entonces, eso es lo que evitamos con lo que respecta a este aditivo de detergente. Los dispersantes, ¿sí? Simplemente vamos a suspender los subproductos de la combustión, como es el hollín, eh, y evita su aglomeración para no formar lodos, ¿sí? Se dispersan como nos dice este tipo de aditivo. Los siguientes son los demulsificantes, ¿sí? Aquí la única opción envuelve las gotas pequeñas de agua para hacerles más pesadas y que se precipiten hacia el fondo, como les dije, ¿no es cierto?, del agua y luego puedan ser removidas. Entonces, de acuerdo a su polaridad, envuelven todos estos aditivos, ¿sí?, de emulsificantes y le hacen más pesado, le neutralizan y se va al fondo. Y con eso, pues simplemente le separa del aceite y con eso estas moléculas de agua no van a producir oxidaciones en el aceite correspondiente, ¿sí? El antiespumante, ¿cuándo se nos forma espuma en el aceite? ¿Sí? Cuando tenemos movimiento, que por lo general son las máquinas rotativas, y además de esto tenemos una condición de aire en el aceite, ¿sí? Entonces, estas dos sustancias unidas pues generan esta espuma correspondiente, ¿sí? Entonces, para poder, dependiendo de la condición de funcionamiento, yo puedo adicionar este aditivo, ¿sí?, este antiespumante, que genera una diferencia interfacial entre el aceite y el aire para generar burbujas grandes que suban a la superficie y desaparezcan, ¿sí?, que revienten, y con eso evito, ¿no es cierto?, evito que se formen estas espumas. Mejoradores del índice de viscosidad, ¿sí? Entonces ya sabemos que el índice de viscosidad no es otra cosa que cuánto va a variar mi viscosidad con respecto a cuánto vamos a variar la temperatura, ¿no es cierto? Esa pendiente que nosotros revisamos anteriormente. Y proporciona al aceite la posibilidad de mantener su viscosidad en un amplio rango de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, un aceite de motor, que lo podemos utilizar estos mejoradores de índice de viscosidad. Antidesgaste y a extrema presión, ¿dónde vamos a utilizar? Pues aquí se forman capas de absorción que se activan con carga y altas temperaturas para reaccionar con la superficie metálica, ¿sí?
y forman una capa triboquímica que previene el contacto directo entre los metales, se adhiere a la superficie en donde tenemos mayor temperatura, donde tenemos, y la temperatura, por supuesto, es ocasionada por estas altas presiones, por ejemplo, en un rodamiento, ¿no es cierto? Y permítame de una vez explicarles. En un rodamiento, ¿sí? En estos puntos, es- eh, al ser superficies muy pequeñas, ¿no es cierto?, van a generar grandes presiones y con eso, pues, esas presiones, de pronto el lubricante no tiene la viscosidad suficiente para evitar el contacto metal con metal y aquí es donde entran estos mejoradores, ¿no es cierto?, estos aditivos que mejoran la condición físico-química del aceite base y me proceden, ¿no es cierto? Estos aditivos se pegan a las superficies donde encuentren mayor temperatura o mayor presión y con esto me evitan el contacto metal con metal, ¿sí? Eso es mm, el principio de funcionamiento de estos aditivos. El antidesgaste o alta presión. Luego tenemos asimismo emulsificantes, ¿sí? Que permiten que el agua envuelva la molécula del aceite para crear una emulsión inversa para proporcionar enfriamiento, ¿sí? Protección de herramientas o resistencia al fuego, ¿sí? Tenemos eh, agua, aceite, se añade el emulsificante, este aditivo característico, y tenemos la unión de los dos, el agua y aceite, ¿no es cierto? Para que justamente proporcionar un enfriamiento y es utilizada en herramientas o resistencias al fuego. Luego tenemos los inhibidores de corrosión y herrumbre, ¿sí? Entonces, simplemente forman películas protectoras hidrofóbicas en la superficie de la maquinaria. Se adhiere a las moléculas, ¿sí? Estos aditivos se adhieren a las moléculas de agua y ácidos para evitar que se asienten en la máquina, ¿no es cierto? Y con esto, pues también estamos eh, protegiendo de esta corrosión y de la herrumbre. Eh, Luego tenemos los depresores de punto de fluidez. Aquí la cristalización de las parafinas no pueden ser suprimidas. Los depresores de fluidez, a que estos cambien de forma de aguja a redondos y así la fluidez no se afecte, ¿no es cierto? Esa es la forma de accionar de este tipo de aditivos, ¿sí? Los ácidos grasos, aquí trabajan donde los otros aditivos, como es el ADP, el AD y el EP, ¿sí? No lo hacen, se solubilizan en el aceite y forman monocapas que separan las superficies y disminuyen el desgaste, ¿no es cierto? Los ácidos grasos. Luego tenemos unos aditivos sólidos, ¿sí? Que se incrustan en las rugosidades del contacto, ¿sí? Aquí tenemos la rugosidad de las superficies en contacto y se producen entre la superficie metalizada y el aditivo sólido, así no se generan, ¿no es cierto?, estos contactos metal con metal y producen esta capa correspondiente que nosotros necesitamos para evitar este rozamiento, ¿no es cierto? Evitar el contacto y con esto evitamos el desgaste. Agentes de adhesividad, ¿sí? Son polímeros de alto peso molecular que permiten al lubricante adherirse a las superficies de la maquinaria, ¿no es cierto? Donde es recomendado, pues simplemente en lo que es cajas reductoras, ¿no es cierto? Que necesitamos formar esa película para evitar todos esos contactos metal con metal y evitar esto.
lo que es los desgastes innecesarios. ¿Sí? Y por último, pues vemos los biocidas, ¿no es cierto?, fungicidas y bactericidas, que destruyen y controlan el crecimiento de microorganismos aeróbicos y los anaeróbicos. ¿Sí? Entonces, esa es la función de este tipo de aditivos. Podemos mezclar los aditivos. Por ejemplo, yo necesito, qué sé yo, un antioxidante, ¿no es cierto? Más un mejorador de índice de viscosidad. Podemos nosotros añadir al aceite base sin ningún problema. ¿Cuáles son los posibles efectos? ¿Sí? Primero, la incompatibilidad con los aceites básicos. El aceite base, el cual está formado. Luego, la incompatibilidad entre los aditivos. Hay un desbalance de la formulación. Generación de espuma, ¿no es cierto? Una mala separación del aire. Neutralización de aditivos, precipitación de estos aditivos, pérdida del desempeño de aditivos, reacciones químicas de aditivos en ácidos, pobre separación del agua, ¿sí? Son los posibles efectos que nosotros vamos a tener al adicionar estos dos tipos de aditivos. En realidad, pues cada fabricante apropia su receta, ¿no es cierto? Más de 650 marcas con un promedio de 100 productos. Tenemos 20 requerimientos que deben cumplir un aceite de motor y los productos multipropósito, ¿no es cierto? Son algunas de las realidades que nosotros tenemos. En conclusión, ¿sí? No se recomienda mezclar lubricantes, ¿sí? Tomar en consideración. Eso es con lo que respecta a los aditivos. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Listo. Continuamos. Las grasas lubricantes, ¿sí? Son productos sólidos o semisólidos, ¿sí? Producto de la dispersión de un agente espesante en el aceite base. ¿Sí? El aceite base que nosotros lo hemos venido estudiando. Es absolutamente la misma composición. No hay ningún tipo de diferencias. La diferencia entre grasas y lubricantes, pues justamente este espesante, ¿sí? Además de la inclusión de un paquete de aditivos, de la misma forma como venimos estudiando, ¿sí? Eh, tenemos, ¿cuáles son estos espesantes? Son los jabones metálicos, ¿no es cierto? Y los no jabones, como son la poliurea, la arcilla, silicón, etcétera, ¿sí? La composición química de la grasa. El aceite base, ¿no es cierto?, que es el mismo, en un 70 al 95%, más los aditivos, y aquí está la diferencia. El espesante, que dependiendo, ¿no es cierto?, dependiendo de la aplicación que yo necesite o de la espesez de la grasa que necesite, pues simplemente lo pondré entre un 5 o 30%, ¿no es cierto? El espesante, que ya lo hemos visto cuáles son los componentes, los agentes o lo que lo componen, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos a cada una de las grasas? Así como lo identificamos al aceite a través de su índice de viscosidad, ¿sí? Su grado de viscosidad, perdón. También lo podemos identificar a las grasas, en este caso, por el número NLGI, ¿sí? NLGI que por sus siglas en inglés, ¿no es cierto?, que significa el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, ¿sí?, que fue fundada en 1938. A mayor número NLGI, mayor va a ser la espesez de
de nuestra grasa característica. Y esa es la forma, ¿no es cierto?, de identificar a cada uno de estas grasas, ¿sí? Entonces, este Instituto Nacional de Grasas Lubricantes emite estándares para el desempeño de las grasas, consistencias, espesantes, etcétera. Administra la certificación CLGS, ¿no es cierto?, especialista certificado en grasas lubricantes, y el propósito es diseminar información para el desarrollo de mejoras de las grasas y servicios de la ingeniería, ¿no es cierto? Vamos a revisar un poco, por ejemplo, el NLGI, ¿no es cierto? Uno es muy blando la apariencia, ¿sí? Y es utilizado para rodamientos, ¿no es cierto? El 2 y 3. El 3 ceros, 2 ceros y un cero son utilizados para engranajes, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Los espesantes, este es el material que proporciona al aceite base, una apariencia más consistente, más espeso, convirtiéndolo en una sustancia semisólida o sólida, dependiendo del número NLGI, ¿no es cierto? Estos pueden ser a base de jabones metálicos simples, jabones metálicos complejos, ¿sí? O no jabones, componentes orgánicos. ¿De qué va a depender el de utilizar cada uno de estos componentes? ¿Sí? Justamente lo vamos a ver que depende de una propiedad tan importante que es como es la temperatura para el buen funcionamiento de estos lubricantes, ¿sí? Entonces, de eso depende. Y yo tengo justamente una tablita resumen de todos estos tipos de estos despesantes para poder nosotros utilizar en nuestras máquinas rotatorias. El jabón metálico simple, sí, está compuesto por ácido graso de cadena larga y de un hidróxido metálico. Los jabones metálicos complejos están conformados por ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena corta y de un hidróxido metálico. Y los de no jabón, sí, son de diisocianato, monoamina y de diamina, ¿no es cierto? Esos son los componentes de estos espesantes característicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones características de los espesantes? Ya lo vamos a ver a detalle en esta lámina característica. El, el espesante formado por un litio o un litio complejo, ¿sí? ¿Cuál es la función? Primero, resistencia a la oxidación, ¿sí? A baja temperatura y una alta carga. Cuando está conformado este espesante de aluminio o aluminio complejo, también tiene una resistencia a la oxidación, funcionan a altas temperaturas, resistencia al agua, tiene un grado alimenticio y una tendencia biodegradable, ¿sí? Cuando tengo calcio o calcio complejo, va a tener una resistencia a la oxidación, trabaja a altas temperaturas, altas cargas y una resistencia al agua. Cuando utilizamos un sulfanato de calcio, es asimismo tiene resistencia a la oxidación, tiene alta temperatura, alta carga y también resistente al agua. La poliurea, ¿sí? ¿Qué tenemos? Resistencia a la oxidación, alta temperatura, también a bajas temperaturas y altas cargas. La bentonita y la arcilla es resistencia a la oxidación y altas temperaturas. El silicio
resistencia a la oxidación, altas temperaturas y también a bajas temperaturas. ¿Sí? Y por último, el PTFM, ¿no es cierto? Resistente a la oxidación, altas temperaturas y resistente al agua, ¿no es cierto? Esas son las características, funciones de los espesantes. ¿Cuándo debo utilizar las grasas en lugar de aceite? Y entonces, ¿cuál sería una de las consideraciones que deberíamos tener para poder, eh, para tener esta consideración, ¿no es cierto? ¿Por qué en vez de aceite debo utilizar las grasas? ¿Sí? Primero, cuando por diseño no es posible contener el aceite. Por ejemplo, en los motores, nosotros no podemos tener una cuba de aceite para poder lubricar, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener que utilizar justamente en nuestros rodamientos las grasas, ¿sí? Cuando las condiciones de alta contaminación también podemos utilizar grasas, ¿no es cierto? Cuando las operaciones a bajas velocidades, también es recomendable utilizar las grasas. Cuando el lubricante no debe contaminar el proceso, por ejemplo, en las cadenas alimenticias, ¿sí? Entonces, el aceite es perjudicial y aquí utilizaremos uno que sea de grado alimenticio, el que es de base de aluminio o aluminio complejo, en condiciones de arranque y paros frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, en estas máquinas, ciertos, estas máquinas estas máquinas hidráulicas utilizadas para las partes civiles, ¿sí? Y en operación intermitente, ¿sí? Entonces, cuando tenga esas condiciones, yo puedo decir que voy a utilizar, ¿sí?, las grasas en vez de lo que corresponde a nuestro aceite. Ventajas de utilizar las grasas: mayor adherencia a las superficies, mejor capacidad de sellado y aislamiento del medio, excelente protección contra el desgaste, superior lubricación frente a altas cargas y bajas velocidades, tengo superior protección contra la corrosión, más amplio rango de temperaturas de operación, más efectiva absorción del ruido y vibraciones, ¿sí? Bueno, aquí también cabe mencionar que la calidad o la cantidad del lubricante que yo lo ingrese al rodamiento, que eso también lo vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Depende del tamaño, del tipo de rodamiento. ¿Sí? Si yo ingreso más o menos lubricante, ¿no es cierto? Si está sobre lubricado o le falta lubricación, estas son dos condiciones que me generan ruido y me generan vibraciones, ¿sí? Entonces debemos dosificar la cantidad necesaria, ¿sí?, para no tener estos inconvenientes, ¿sí? También como ventajas: menor migración del punto de lubricación, mejor desempeño en arranques y paros frecuentes, menor riesgo de fugas, menor riesgo de falta de lubricación, casos de lubricación de por vida, uso de aditivos sólidos, lubricación en operación, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo obtener, puedo verificar, eh, puedo obtener estas ventajas con respecto a, a la utilización de las grasas. Desventajas: menor transferencia de calor o enfriamiento, limitaciones de velocidades, a velocidades altas no puedo utilizar grasas, menos compatibles por la interferencia de espesantes, menor resistencia a la oxidación por los menores estabilidades de los espesantes, menor factibilidad de control de la contaminación, pobre estabilidad en el almacenamiento, dificultad para controlar el volumen, falta de uniformidad entre el aceite bases y el espesante, limitaciones para el análisis de lubricantes. Y por todas esas razones
estas desventajas que yo obtengo al utilizar justamente este lubricante, como es la grasa, ¿sí? Compatibilidad de las grasas. El- tenemos, no todas las grasas de esta poliurea son mutuamente compatibles, ¿sí? En caso de dudas, vamos a asumir que las grasas diferentes son incompatibles, ¿no es cierto? Estas no van a ser compatibles. Por ejemplo, un complejo de aluminio, ¿sí? Entonces, es incompatible con las de bario, calcio, etcétera, ¿no es cierto? Y las que son compatibles, pues vemos el calcio, ¿sí? Con una bentonita, ¿no es cierto? O un litio. Y así sucede, por ejemplo, la sulfato de calcio, ¿sí? Es compatible con bario, calcio y un complejo de litio. Entonces, esas son las compatibilidades que nosotros tenemos con respecto a las grasas. Y la recomendación del tipo de grasa en función a la temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo determinar. Verificar a qué temperatura operativa va a estar mi equipo rotatorio y con eso, pues simplemente verificar cuál es el más adecuado, dependiendo de la base del aceite, ¿sí? Vamos a ver el tipo de espesante que nosotros podamos tener. Eh, por ejemplo, el aluminio complejo funciona en un rango de temperaturas, ¿no es cierto? Todo lo que es verde, ¿sí? El rendimiento es fiable. Lo que es amarillo, pues el rendimiento es poco fiable. Y lo que es rojo no debemos utilizar, ¿sí? Entonces, eh, en temperaturas, por ejemplo, el litio, ¿sí? En base mineral, pues simplemente voy a poder utilizar entre un rango de temperaturas aproximadamente entre, a ver, más o menos, tengo 75, unos 80 grados centígrados, hasta aproximadamente 240 grados centígrados, ¿no es cierto? En base mineral. En lo que es, veámosle un envase de sintético, como es un litio complejo. Este tiene un rango, ¿no es cierto?, entre aproximadamente 100 grados centígrados, pero se aproxima a los, a ver, perdón, vamos en la parte inferior grados Fahrenheit, en la parte superior grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, vamos de nuevo, mineral, ¿sí? En una base de litio tengo entre 30 grados centígrados y 120 grados centígrados. Vamos a verle de un sintético, ¿no es cierto? Como formado de un litio complejo, asimismo entre 40 grados centígrados y aproximadamente 140 grados centígrados, que es el que mayor rango de temperatura tiene, ¿sí? Entonces, si yo tengo esas condiciones, pues simplemente yo utilizaré, ¿no es cierto? Un aceite sintético con un espesante formado por litio complejo. Entonces, esas son las funcionalidades, cómo puedo yo obtener, ¿no es cierto? Eso con lo que respecta a los espesantes, sí, espesantes, grasas, el tipo de lubricantes, absolutamente todo a detalle, ¿sí? Entonces, eh, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Listo, continuamos. La selección de lubricantes, muy importante para el proceso de trabajo, la aplicación del trabajo que yo quiero realizar, ¿sí?
Recuerden que justamente hablándoles ya estadísticamente, un 80% de fallas en los rodamientos es atribuido a los lubricantes, ¿sí? Por su selección, por el tipo de contaminantes, la falta de un buen plan de mantenimiento para una relubricación, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ver en este momento la selección de lubricantes, ¿sí? Debemos identificar el componente de la maquinaria a cual nosotros vamos a fijarnos, ¿sí? Por ejemplo, en pistones, rodamientos, que es nuestro punto de trabajo, nuestro tema de estudio. Tenemos para engranajes, cables, acoples, cojinetes hidrodinámicos, cadenas, guías deslizantes, etcétera, ¿no es cierto? Las cuales nos vamos a fijar, a guiar en nuestros queridos rodamientos, ¿sí? Consideraciones globales para la selección de viscosidad. La primera e importante tarea que nosotros debemos tener, ¿sí? Por ejemplo, la viscosidad el NLGI del espesante van a variar dependiendo de qué, de la carga y la velocidad. Mientras mayor es la carga, mayor va a ser la viscosidad de mi lubricante. La velocidad, ¿no es cierto? A menor velocidad, mayor va a ser la viscosidad de mi lubricante, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones para poder yo considerar la selección de viscosidad. Que si vamos a calcular, sí, con números nosotros vamos a calcular cuál es la mejor viscosidad, ¿no es cierto?, para poder determinar o verificar en nuestro lubricante, ¿sí? El número NLGI no necesariamente varía frente a estos parámetros. Entonces, esto también debemos tener en consideración. Equivalencias entre viscosidades. ¿Sí? Debemos hacer una comparación de la clasificación del sistema de viscosidades. Por ejemplo, el grado ISO, grado ALMA, el SAE, ¿no es cierto?, para aceites y el SAE para lo que son aceites para engranajes. Tenemos la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados y a 100 grados centígrados en centiestokes, ¿no es cierto? Vamos a comprobar, a verificar justamente sus equivalencias, ¿sí? Entonces, las viscosidades solo pueden ser comparados horizontalmente, ¿sí? Por ejemplo, las siguientes viscosidades, justamente aquí tenemos esta línea que vamos a estar comparando, ¿no es cierto? El ISO 460, ¿no es cierto?, va a ser equivalente a un AGMA 7 o a un SAE 140, ¿no es cierto? Esas son las similitudes, son similares, ¿sí? Grados de sistemas similares que nosotros podemos eh, intercambiar, ¿no es cierto?, si fuese el caso. El índice de viscosidad de comparación se basa en un promedio de 95, ¿no es cierto? Por lo que la tabla aplica solo para aceites automotrices monogrado con ese índice de viscosidad. Los aceites de cárter y de engranaje se basan en una viscosidad de 100 grados centígrados y los grados W se clasifican propiedades de baja temperatura por su sigla en inglés, ¿sí? Los aceites ISO y los grado ANMA se basan en viscosidades a 40 grados centígrados, viscosidades cinemáticas, ¿sí? Por ejemplo, analicemos la viscosidad de un ISO VG 46. Justamente la viscosidad cinemática 40 grados es 46 y a 100 grados es aproximadamente 7 centistones, ¿sí? Entonces, esa es una tablita comparativa que podemos utilizar para verificar las viscosidades de nuestros lubricantes, ¿sí? Alertas que debemos tener al seleccionar la viscosidad. Por ejemplo, la norma
9005, ¿sí? La D94, la ANSI, la ANMA, que es la American Gear Manufacturers Association, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Pues supera al AGMA 250 para engranajes cerrados y supera al AGMA 251.02, que es para engranajes abiertos, ¿sí? Eh, lo que es el AGMA clasifica los lubricantes según, ¿no es cierto?, los compuestos residuales, eh, los, em, los aditivos, los sintéticos y los ISO solo clasifica por la viscosidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Aceites para engranajes inhibidos contra la herrumbre y erosión, ¿no es cierto? El número de lubricante o el número ADMA va a ser 0, 1, 2, 6, 7.7, 8, 8A, etcétera, ¿no es cierto? El rango de viscosidad en Centix Tox a 40 grados centígrados, por ejemplo, va a ser del grado 1, ¿no es cierto? El número 1, entre 41.4 y 50.6. Pero en grado ISO VG 46 vamos a tener este rango, ¿sí? En lubricantes de extrema presión para engranajes no aplica, y en aceites sintéticos para engranajes, según el número de lubricación ADMA, es el 1S. Entonces, estas son las similitudes que nosotros vamos a tener, ¿sí? También compuestos residuales, de acuerdo al número de lubricación ADMA, ¿sí? 14R o 15R, y el rango de viscosidad a 100 grados centígrados, ¿sí? Eso es las alertas al seleccionar la viscosidad. También tenemos en las placas de nuestros motorreductores, de las placas de los equipos que vamos a estar teniendo, ¿no es cierto?, en consideración, debemos verificar, ¿no es cierto?, el tipo de lubricante. ¿Sí? Por ejemplo, en esta caja de engranajes tenemos una lubricación ADMA número 5, ¿no es cierto? Este tipo de lubricante que tiene un rango de viscosidad entre 198 y 242 centistoks, ¿sí? Incluso, cada cuánto debo cambiar el aceite, cada 2500 horas, ¿sí? O cada 6 meses. En algunos fabricantes, en otros también me indica, pues, todo lo correspondiente a la lubricación. Y eso es lo que debemos, de alguna forma, pedir, ¿no es cierto?, al fabricante. Si no lo tenemos en placa, pues lo debemos pedir. Sí, entonces, sí, aquí en lo que es el fabricante Falk, sí, para la instalación y mantenimiento, la lubricación, ¿sí? Llenar al nivel indicado con aceite mineral de viscosidad recomendada, ¿sí? Que contenga alto grado de inhibición de oxidación y antiespumante. ¿Sí? Ya me indica cuáles son las características del aceite, ¿sí? Dependiendo de la temperatura ambiente, entre menos 9 grados centígrados a 15 grados centígrados, número ABNA va a ser el 4, que va a tener una viscosidad en centistoks de 136 a 168, ¿no es cierto? Y con eso yo ya tengo eh, especificado el tipo, ¿no es cierto?, el tipo de lubricante que debo colocarle para su correcto funcionamiento. También recordemos la clasificación de los aceites, ¿sí? Entonces ya lo hemos visto, que dependiendo del grupo, ¿no es cierto?, dependiendo de la clasificación, puede ser mineral, grupo 1 y grupo 2, y los contenidos de azufre, porcentajes de hidrocarburos saturados y su índice de viscosidad. ¿Para qué? Para que justamente ya en los cálculos que vamos a ver posteriormente, identificar lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Lo que realmente debemos, debemos tener presente, ¿sí?
Eh, como les digo, los sintéticos son los de mayor grado, de mejor calidad, pero por sus costos característicos no lo utilizamos, ¿sí? Selección del aceite base, minerales versus los sintéticos, ¿sí? Aquí tenemos el tipo de aceite base, tenemos mineral, ¿sí? Tenemos una polialfomelina, ¿no es cierto? Tenemos todos estos PAG, ARAL, que podemos identificar con sus diferentes referencias, ¿no es cierto? Propiedades de lubricación es buena, ¿no es cierto? Viscosidad, temperatura, muy buena, eh, moderada, perdón, estabilidad térmica moderada, resistencia al fuego, pobre, estabilidad a la oxidación moderada. Tenemos una estabilidad a la oxidación pobre, tenemos unas propiedades antierrumbre, ¿no es cierto?, con inhibidor excelente, tenemos estabilidad a la hidrólisis excelente, volatilidad moderado, solubilidad con aditivos, excelente, compatibilidad con pinturas y barnices, excelente, y el costo es bajo, ¿no es cierto? Que es una de las características principales. Cuando tenemos, por ejemplo, esteres de polifenil, ¿sí? Es justamente este de aquí. El costo para comenzar es muy alto, ¿no es cierto? Pero ¿qué propiedades tiene? Propiedades de lubricidad, excelente, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos viscosidad, temperatura, eh, dependiendo de los esteres de polifenil. Estabilidad térmica excelente, resistencia al fuego moderada, estabilidad a la oxidación muy buena, fluidez a bajas temperaturas pobre, estabilidad a la hidrólisis excelente, volatilidad buena, compatibilidad con pinturas y barnices moderada y compatibilidad con aceites buena, ¿no es cierto? Y de aquí nos tenemos absolutamente toda la selección de aceites. El aceite base, ¿no es cierto? Dependiendo de la aplicación que nosotros lo vamos a tener, podemos identificar cada uno de ellos para hacer una selección adecuada y con eso proceder a la aplicación correspondiente. La selección del aceite base y condiciones operacionales. ¿Cuándo considerar un aceite base sintético? ¿Sí? En especificaciones rígidas del fabricante, como les dije, lo que más sobresale con respecto al aceite, pues es lo que nos exige, ¿no es cierto? Nos exige el fabricante, el diseñador de la máquina en primera instancia, ¿sí? Y debemos verificarlo, debemos aplicarlo sin ningún inconveniente. Extensión de la vida de los lubricantes por operación a altas temperaturas. Tenemos arranques a bajas temperaturas menores a 2 grados centígrados. Tenemos riesgos de seguridad, la inflamabilidad, incendio, etcétera. La biodegradabilidad, el impacto tóxico, requerimiento de alta emulsividad, requerimiento de alta lubricidad, estabilidad de oxidación, requerimiento de alta disponibilidad del equipo, costo-beneficio, ahorros por alta durabilidad del lubricante y ahorros de energía, son las condiciones operacionales que yo puedo considerar para utilizar un en base, aceite base sintético, ¿no es cierto? Que como ya sabemos, tiene excelentes propiedades físico-químicas que a la final, dependiendo también de la criticidad del equipo, yo diría, ¿no es cierto? Porque a la final, si este equipo se para la producción y se para absolutamente, si este equipo se para por alguna emergencia, por alguna falla funcional, pues simplemente se para la producción
ya pueden imaginarse todos los problemas con respecto a las pérdidas económicas, pérdidas de credibilidad, baja los índices de confiabilidad, disponibilidad y todos esos inconvenientes con respecto a todos los problemas, ¿no es cierto? Y eso debemos hacer un análisis costo-beneficio para poder verificar, para poder aplicar justamente todos estos con aceite base el sintético. Ah, la identificación de las especificaciones de desempeño del lubricante, dependiendo de cada uno de los fabricantes, también debemos tener en consideración todas las exigencias que tienen los fabricantes, por ejemplo, Rexroth, ¿no es cierto?, que son eh, fabricantes de aceites, no, bueno, no de aceites, de elementos hidráulicos, ¿no? Para sistemas oleohidráulicos, sistemas de presión, donde el aceite simplemente me va a servir como transmisor de potencia, ¿sí? Los diferentes tipos mm, de fabricantes me va a exigir el desempeño del lubricante para más de garantía, funcionamiento, etcétera. Y la identificación de especificaciones dependiendo del lubricante, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas normas donde la ISO 6743 del 2003 me indica relacionado con productos de lubricantes industriales, ¿no es cierto? Sí, entonces tengo aquí todas las partes, la parte uno de la familia A, parte 2, ¿sí? Para rodamientos, la familia D para compresores, la parte 4 para sistemas hidráulicos, la familia 5 para turbinas, la familia 6 para engranajes, ¿sí? La parte 7 para trabajos metálicos, la familia 8 para protecciones temporales anticorrosión, la parte 9 para grasas, la 10 misceláneos, herramientas, la parte 11 para herramientas neumáticas, ¿sí? La parte 12 para fluidos, transferencia de calor, ¿sí? Y así sucesivamente todas las partes que constituyen la norma ISO 6743, ¿sí? Que podemos nosotros indicar, especificar a qué elemento yo voy a dar el mantenimiento o tener las consideraciones, ¿sí? Entonces debo acudir a las normas características para la identificación de especificaciones de los lubricantes. Requisitos de los lubricantes, cojinetes lisos y cojinetes de fricción, ¿sí? Todos los cojinetes también pueden clasificarse como radiales o de guía, ¿no es cierto? Dependiendo de si el movimiento de la parte móvil es rotatorio o de vaivén. Los cojinetes que soportan una carga en ángulo recto a la dirección de la carga radial, se llaman cojinetes de empuje, ¿sí? Por ejemplo, en un generador hidroeléctrico, ¿no es cierto?, donde la disposición de estos grandes generadores es en posición vertical, ¿sí? Y toda esa masa que yo tengo del rotor, ¿sí? Tengo mi rotor, aquí tengo una unión y tengo mi turbina. Toda la masa va a estar soportado en dónde. Aquí tenemos un cabezal, ¿no es cierto? Que va a estar soportado en un cojinete, ¿sí? En patines, donde inyectamos alta presión en el aceite, ¿no es cierto? Y esto me va a permitir elevar la capa de aceite, el espesor del aceite,
sí, me va a permitir elevar todo este peso. Entonces ya se pueden imaginar la presión que debo ejercer. Y esto es lo que me va a soportar toda esta carga, ¿no es cierto? En este caso, axial por la distribución de este generador. Entonces, esos se llaman cojinetes de empuje. También tenemos algunas clasificaciones. Estos cojinetes que no tienen estos elementos de fricción, estos elementos rodantes, simplemente la función es a través del aceite lubricante. ¿Sí? Pero la función es la misma como si tuviese un rodamiento. Tipo de cojinete, de guías o deslizantes, ¿no es cierto? Su movimiento es de traslación, ¿sí? Relación entre la carga y el movimiento. En este caso, la carga va a ser perpendicular al movimiento, ¿no es cierto? Patines fijos o pivotantes, carga axial o de empuje, rotación, que es lo que veíamos en este tipo de maquinaria, justamente un generador hidroeléctrico, ¿no es cierto? Donde la carga, ¿sí? Va a ejercer sobre los patines y el eje va a tener un movimiento. Tenemos de patines fijos o pivotantes de carga radial, ¿sí? También es un movimiento de rotación, pues simplemente aquí tengo el movimiento de rotación y la carga vamos a tener perpendicular al eje, cargas radiales. Y cojinetes lisos, total o parcial, ¿no es cierto? Una carga radial. También el movimiento va a ser de rotación, pues simplemente todo el eje, ¿no es cierto? Va a estar obtenido, la carga va a estar ejerciendo radialmente sobre la superficie lisa del cojinete. El requisito de los lubricantes de cojinetes lisos, ¿sí? El tamaño, en cojinetes de gran tamaño, el lubricante debe tener una fluidez adecuada para distribuirse sobre toda la superficie. La viscosidad también dependerá del tamaño del cojinete. Grandes cojinetes, mayores viscosidades. Grandes cargas, mayores viscosidades, ¿sí? Velocidad, altas velocidades favorecen a la formación de películas relativamente gruesas, por lo tanto se puede optimizar la viscosidad. El uso de una viscosidad mayor a la requerida va a desembocar en un incremento de la temperatura. La presión, los lubricantes más viscosos son requeridos para altas cargas en igualdad de las demás condiciones. Y por ejemplo, aquí tenemos una alta carga, yo voy a tener que utilizar grandes viscosidades, así mismo, ¿sí? Y la temperatura, pues una temperatura alta tiende a adelgazar el lubricante, la capa del lubricante y reducir el grueso de la película. Para altas temperaturas se requieren asimismo lubricantes más viscosos, ¿sí? Y lo que son requisitos para los lubricantes en rodamientos y cojinetes antifricción. Bueno, ya sabemos los que se clasifican por los diferentes tipos de elementos rodantes, ¿no es cierto? De bolas. Rodillos esféricos asimétricos, rodillos cilíndricos, agujas y rodillos cónicos. ¿Sí? Entonces, si no se lubrica el cojinete, habrá soldadura y picadura del metal entre el elemento rodante y las pistas, ¿no es cierto? Por esa alta carga radial que vamos a tener. Un aceite o grasa evitan esto, además debe reconocerse que existen siempre una cierta fricción por deslizamiento en un cojinete de antifricción. La mayor parte de este deslizamiento se produce entre las bolas o los rodillos, ¿sí? Y los separadores o jaulas. Además, el cojinete a rodillos, la fricción entre las puntas y los rodillos y los costados de las pistas, ¿sí? Son requisitos para poder identificar el lubricante que voy a tener que utilizar. Además, los cojinetes de agujas existen una fricción de deslizamiento entre las agujas adyacentes. El cojinete de bolas hay una pequeña fricción por deslizamiento entre las bolas y las pistas, ¿no es cierto? La área de fricción se minimiza,
pero aumenta la presión, ¿no es cierto? Y esas son condiciones para yo poder aplicar los lubricantes, incluso los aditivos correspondientes. En muchas instalaciones el lubricante tiene la importante misión de evitar la contaminación del cojinete, ¿sí? Factores que afectan a la lubricación: alta temperatura, la viscosidad del aceite debe ser alta, el punto de referencia puede ser una temperatura de 80 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por lo general dependiendo del índice de viscosidad, ¿sí? Entonces voy a comprobar cuál es la viscosidad a 80 grados centígrados y con eso verificar la viscosidad de trabajo, ¿sí? Para no tener ningún tipo de inconveniente con lo que respecta a la lubricación. Un parámetro muy importante, como lo hemos mencionado a lo largo de todo el curso, la temperatura, ¿sí? En condiciones de baja temperatura, el aceite debe ser de baja viscosidad y un punto de fluidez lo bastante bajo para fluir y lubricar correctamente. Si nuestro rodamiento está lubricado por grasa y la temperatura es baja, se requiere una grasa de baja consistencia, ¿no es cierto? Este número NLGI debe ser alto, ¿no es cierto? Para tener una baja consistencia, más espeso todavía. La humedad, ¿sí? Son factores contaminantes que me va a afectar al buen funcionamiento, me va a degradar estos lubricantes, ¿sí? Aquí la protección del cojinete o del rodamiento contra la corrosión depende de la selección del tipo de grasa adecuado, del aceite base, los aditivos y del espesante, ¿sí? El polvo y la suciedad es otro contaminante, ¿no es cierto? Que generalmente se lubrica con grasa y lo cual produce un sellado del cojinete y evita así que ingrese hacia el interior este polvo y suciedad, estos contaminantes característicos. Y la velocidad también es muy importante, son factores que me afectan a la lubricación. Aquí para condiciones de alta velocidad, el aceite es el más recomendado. Y cuando aumenta la progresividad de la velocidad, debe disminuir en la misma forma la viscosidad del aceite y viceversa, ¿sí? Eso con respecto a la selección. Vamos a ver aquí unas fórmulas características. Sí, para hacer el cálculo del volumen lubricante que vamos a aplicar a la maquinaria, ¿sí? En este caso a la aplicación de la grasa en rodamientos. En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos conocer? El modelo del rodamiento, ¿sí? Dependiendo del modelo, yo puedo sacar algunas dimensiones características, ¿sí? Como es la D, que es del diámetro interior, la D mayúscula, que es el diámetro exterior, y la B, que es el ancho de mi rodamiento. Sí, todos estos datos sin ningún problema en cualquier página web, en cualquier aplicación en mi computadora, lo puedo sacar sin ningún inconveniente. Si es que no lo tengo, son muy fáciles de medir, ¿sí? Con el rodamiento físico lo puedo saber, ¿sí? Otros datos de cálculo son la velocidad límite, que también son características técnicas que me da el fabricante, en este caso 4000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y la masa del rodamiento, en este caso es 6.9 kilogramos. Datos importantes para poder aplicar la fórmula correspondiente, ¿no es cierto? Y con esto puedo saber el cálculo de la carga inicial, donde el volumen del espacio vacío entre rodamientos en centímetros cúbicos, ¿no es cierto? La B. La D ya sabemos que es el diámetro exterior en rodamiento, la D minúscula, diámetro del rodamiento interior, que son datos eh, técnicos eh, que nos da el fabricante, ¿sí? Todo esto multiplicado por 10 a la menos 9 y menos la masa, ¿no es cierto?, del peso del rodamiento, ¿sí? Dividido para 7800 y todo esto por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Me va a dar el volumen de espacio vacío entre el rodamiento. Luego
¿sí? Luego de sacar este valor, verifico, ¿no es cierto?, la relación de velocidad o velocidad relativa del rodamiento, que no es otra cosa que dividir la velocidad de operación máxima del rodamiento, ¿no es cierto? La velocidad máxima del rodamiento dividido para el límite máximo de velocidad para el cual está diseñado el rodamiento, ¿sí? Esta relación me va a dar el porcentaje de llenado de grasa en el espacio vacío del rodamiento, ¿sí? Entonces me va a dar el volumen y el porcentaje que yo voy a tener, ¿sí? Para hacer un cálculo del volumen del lubricante a partir, para aplicar en mi maquinaria, dependiendo de qué, del tipo de rodamiento, el tamaño, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la forma de aplicar absolutamente todos estos parámetros, ¿no es cierto? El cálculo de volumen. El cálculo para relubricación. Vamos a ver el modelo, el mismo modelo, ¿sí? 22.2, que es un rodamiento de rodillos a rótula. La fórmula muy sencilla, ¿no es cierto? La cantidad de grasa de relubricación no va a ser otra cosa que 0.005 por el diámetro externo del rodamiento, ¿sí? Y por la anchura del rodamiento, ¿sí? Y con eso tengo la cantidad en gramos que yo voy a ingresar en el rodamiento para reengrasar. Y el cálculo de frecuencia de relubricación, ¿sí? Eh, la frecuencia de relubricación del rodamiento en horas no va a ser igual al factor de ajuste según las características y condiciones de operación del rodamiento, ¿no es cierto? Donde K va a ser en la multiplicación de todos estos factores. ¿Cuáles son estos factores? Me voy a permitir irme a la próxima diapositiva, ¿no es cierto? Donde tenemos el factor temperatura de la carcasa. Si es menor a 65 grados, pues el factor de corrección es 1. Entre 75 y 80 es 0,5 y así sucesivamente. El factor tipo de contaminación sólida del ambiente, ¿no es cierto? Si es ligera o con polvo no abrasivo, va a ser 1. Si es severa con polvo no abrasivo, 0,7, ligera 0,4, severa 0,7. El factor humedad de ambiente, sí, dependiendo si es inferior al 80%, es 1. Entre 80 y 90, 0,7. Ocurrencia ocasional de condensación, 0,4. Agua ocasional sobre alrededor de la carcasa, 0,1. Factor de corrección de niveles de vibración, una velocidad de vibración de menores a 5 milímetros por segundo, pues el factor es 1. Entre 5 y 10, 0,6. Mayor a 10 milímetros por segundo, 0,3. Y el factor de corrección posición eje, ¿sí? Horizontal 1, inclinación a 45, 0,5 y vertical 0,3. Y por último, el factor del tipo de diseño del rodamiento, ¿sí? Rodamiento de bolas es 10, rodamiento de rodillos cilíndricos, agujas 5 y un rodamiento de rodillos esféricos o cónicos 1. Todos estos factores los multiplico, ¿sí? Y saco este factor de ajuste según las características y condiciones de operación. Esto lo multiplicamos por 14 millones divididos para la velocidad nominal de operación del rodamiento en revoluciones por minuto y por la raíz cuadrada del diámetro interior del rodamiento, ¿sí? Menos 4 veces el diámetro interior del rodamiento. Y con esto voy a sacar el factor frecuencia, la frecuencia de relubricación de los rodamientos en horas. ¿No es cierto? Que es muy sencillo con estas fórmulas que me facilitan justamente los proveedores, ¿no es cierto? Muy sencillo. Tal vez alguna consulta hasta aquí. Listo. Ya tenemos la cantidad de lubricante, la cantidad del lubricante
que yo debo aplicar a los rodamientos, la cantidad de lubricación que tengo que aplicar a nuestros rodamientos y la frecuencia a las cuales se debe aplicar, ¿sí? ¿Qué otro parámetro yo tendría que calcular para poder tener el lubricante en la correcta selección? ¿No es cierto? La viscosidad, sí, recuerden bien este parámetro importante, la viscosidad. Donde prácticamente vamos con el mismo modelo, sí, ya que estamos en esta para verificar cuál es el lubricante adecuado. Sí, en primer lugar, debemos saber que K, ¿no es cierto?, que es un factor de viscosidad a la que le denominamos capa, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular. Aquí este factor se recomienda entre 4, mayor igual a este factor de viscosidad y mayor a 1, ¿sí? En este rango debe estar mi factor capa. Luego la B, ¿no es cierto?, que es la viscosidad cinemática real de lubricantes a temperaturas de operación en centiestokes, ¿sí? Luego tengo un B1, que es la viscosidad cinemática mínima requerida para lograr la separación de la superficie, ¿sí? ¿Y cuál era esta separación mínima? ¿Cuál me da esta separación mínima? Por supuesto, el, la viscosidad de mi lubricante, ¿sí? Es por eso que yo debo aplicar. Como yo necesito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo necesito saber de mi lubricante? La viscosidad cinemática real, ¿no es cierto? Y para ello solo eh, reemplazo, ¿no es cierto? O despejo la viscosidad cinemática real, que no va a ser otra cosa que el factor capa por la viscosidad mínima requerida, ¿no es cierto? Esos son los factores importantes que yo debo calcular, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Hasta el momento, muy sencillo. Aquí un factor capa menor a 1, ¿sí? Entonces, habrá contacto metal con metal y en este caso se requieren propiedades eh, eh, de lubricante o propiedades de extrema presión del lubricante y para ello necesito justamente algunos aditivos. Cuando el factor capa es menor a 1, ¿sí? Selección del factor capa. La viscosidad de referencia, ¿no es cierto? La viscosidad mínima de referencia es aquella que producirá una película de lubricante de un espesor tal que se logre igualar a la rugosidad compuesta de la superficie entre el elemento rodante y la pista del rodamiento. Es así que nosotros sacamos esta viscosidad cinemática mínima, ¿no es cierto? La mínima requerida, ¿sí? Esta viscosidad también es la que le daría un valor lambda de 1, en donde lambda es el espesor de la película de lubricante, ¿sí? Dividido entre la rugosidad compuesta de la superficie. Si capa, este factor capa, ¿no es cierto? Este factor de viscosidad capa es igual a 1. Usted tiene un régimen de lubricación en donde las asperezas de la superficie del elemento rodante y de la pista apenas están separadas de esta lubricación al límite, recuerdan, ¿no es cierto? Por eso es lo que estuvimos analizando al principio. Y cuando el factor capa es mayor a 1, es decir, que la lubricación empieza a mejorar y voy a tener mayor espesor de mi capa lubricante. Eso es lo recomendado. Asimismo, para obtener una película lubricante lo suficientemente gruesa entre los elementos rodantes y la pista, el aceite debe conservar una viscosidad mínima a la temperatura de operación, ¿sí? Temperatura de operación que debo yo saber verificar para poder comprobar esta situación del factor capa, ¿sí? La cual, de acuerdo a la norma ISO 281 del 2007, se ha condensado en una simple ecuación que depende solo del diámetro, ¿no es cierto? El diámetro medio y la velocidad del rodamiento, la cual se puede obtener también a partir
de la imagen posterior, que ya lo vamos a estar viendo a través de estas tablas características, ¿sí? Eh, Además, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver con números, ¿sí? Vamos a considerar un rodamiento cuyo diámetro interior es de 100 milímetros, el diámetro exterior es de 200 milímetros, que trabaja a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto y la temperatura de operación es 70 grados centígrados, ¿sí? Factores importantes, números importantes que yo debo conocer para verificar la viscosidad de mi lubricante, ¿no es cierto? Lo primero, se debe calcular el diámetro medio, ¿no es cierto? Este diámetro, el diámetro pitch o el diámetro medio, ¿sí? Que no es otra cosa que la suma del diámetro interior y el diámetro exterior dividido para 2. En otras palabras, el diámetro pitch o el diámetro medio va a ser 100 más 200 dividido para 2, ¿sí? Que me da 150 milímetros. Con este valor, vamos a buscar el valor resultante en escala del eje de las X, ¿no es cierto? 150, ¿sí? Extiendo hasta la línea de qué? De las revoluciones por minuto, ¿no es cierto? En este caso, 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y con esto extiendo hacia el eje X y saco, ¿no es cierto?, la viscosidad cinemática en centígrados, ¿no es cierto? Esta viscosidad cinemática B1, que es la viscosidad cinemática mínima, ¿no es cierto? La mínima requerida para lograr la separación de, de estas superficies, ¿sí? Eh, y sería 200 centígrados. Luego, vamos a ver, posteriormente debemos calcular la viscosidad real de los lubricantes disponibles a la temperatura de operación. ¿Cuál era la temperatura de operación? 70 grados centígrados. Para lo cual puede utilizar la imagen que vemos en pantalla, asumiendo que trabaja con aceite mineral con un índice de viscosidad de 95, ¿sí? ¿No es cierto? Marcamos la temperatura de 70 grados, temperatura de operación de 70 grados, ¿sí? Extendemos por verticalmente y vamos revisando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es la viscosidad real del lubricante a la temperatura de operación? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto? El ISO BG 22, ¿sí? Y extendemos hacia el eje Y. Obtenemos aproximadamente 9, ¿no es cierto? 9 centígrados, que es la viscosidad real. Para un BG 32, aproximadamente es entre 12, más o menos, 12, ¿sí? Y así sucesivamente vamos identificando todas las viscosidades, ¿no es cierto?, que hemos obtenido a la temperatura de operación nominal, ¿sí? Eh, con esto hacemos una tablita, ¿sí? Todas estas viscosidades reales, ¿no es cierto?, a 70 grados, lo tabulamos, ¿sí? Y obtenemos que para la ISO BG22, ¿no es cierto?, ISO BG22, ¿sí?, hemos obtenido 9 centistocks. Para la 32, 12 centistocks, ¿sí? 12 centistocks para la BG 32 y así sucesivamente para la 46, 15, 68, 22, 100, 30, 150, 42, 220, 58, 320, 78 y 460, ¿no es cierto? 460, un índice de viscosidad real del 98, ¿sí?
Ya tengo los valores reales, ¿sí? Y tengo el valor real, ¿sí? El valor real y tengo la viscosidad mínima requerida, que era 12, ¿no es cierto? Entonces, este valor 9 lo divido para el 12, para el ejemplo, y saco una relación de viscosidades kappa de 0,75. Lo hago para todas las viscosidades reales y voy obteniendo mi número kappa, ¿sí? Y con esto hemos calculado el factor de viscosidad kappa para los diferentes lubricantes, diferentes viscosidades, etc. ¿Sí? Eh, ¿cuál es cuál es el mejor, no es cierto? Yo ya tengo ya identificado para el ejemplo, ¿no es cierto? Dependiendo de qué, del diámetro interior, el diámetro exterior, número de revoluciones, yo puedo saber todos estos factores capas, pero ¿cuál es el que yo necesito? ¿Cuál es el que debería aplicar? Un factor capa menor a uno, pues simplemente no es el adecuado, ¿no es cierto? Aquí necesita aditivos de extrema presión o anticorrosivos. Un capa 2 es un adecuado, o estaría bien, ¿no es cierto? Un capa 3 muy bien, debe usarse por default, es el mejor, ¿sí? Un capa 4 son para cargas de choque, vibraciones y para prolongar el rodamiento, ¿sí? Por la experiencia eh, y lo más recomendable que les recomiendo sería un capa 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces buscamos un capa 3 y podemos utilizar un ISO BG 150. Y con eso he calculado, he verificado, ¿no es cierto?, la viscosidad de mi lubricante que yo debo tener para poder decir que va a ser el trabajo adecuado. ¿Sí? Eh, ¿Alguna consulta hasta aquí? Y por último, ¿no es cierto? Vamos a ver el efecto del factor capa, ¿no es cierto?, de la vida máxima del rodamiento de capa con respecto al ajuste de la vida útil de mi rodamiento, ¿sí? Si K es mucho mayor que 4, entonces se puede tener fricción fluida y con ello altas temperaturas, ¿no es cierto? Iguales a 4, iguales o mayores a 4. Valores de capa muy altos son excepcionales para condiciones de cargas extremas o condiciones de altas vibraciones. Cuando tengo factores de capa mayores a 1, ¿sí? Aquí tengo justamente la máxima el porcentaje de la vida útil de mi rodamiento, ¿no es cierto?, en condiciones de operación y el material del rodamiento. Entonces, la máxima, tengo un valor muy aceptable. Valores menores del factor capa, ¿no es cierto?, menores a 1, pues yo ya voy a tener diferencias, ¿no es cierto?, en lo que es la vida útil de mi rodamiento, incluso un 0,5% y sucesivamente, sí, sí, solamente por esta condición. Por eso la importancia, la eh, característica de este factor tan importante. ¿Sí? Consulta.